Capitalismo verde. Lo que en estos momentos ronda por las mentes y los documentos estratégicos de la clase dirigente es la visión del capitalismo verde como parte de una modernización ecocapitalista. Esta es la reacción a la crisis ecológica por la que optan tanto el sector político dominante como el mundo de los negocios. Innovación tecnológica, sí, pero en la línea de sus propios intereses. El Pacto Verde Europeo, los fondos europeos de reconstrucción Next Generation y el borrador de una estrategia de materias primas críticas de la UE presentado en marzo de 2023, los cuales, teniendo la cabeza razonablemente despejada, solo pueden describirse como neocoloniales. Dadnos vuestros recursos para nuestra prosperidad. El leitmotiv de todo ello es el intento de cuadrar el círculo, crecimiento verde y competitividad permanente. Continuar a rajatabla con el crecimiento económico y los beneficios, pero sin destruir aún más los medios de subsistencia. Economía verde significa a menudo, lávame la piel, pero no me mojes. Se trata de una revolución pasiva, en el sentido pleno que le dio Antonio Gramsci, donde la clase dominante introduce cambios bajo la presión de la crisis, pero sobre todo atendiendo a sus intereses en aras de preservar sus posiciones de poder. Ahora bien, se vuelve cada vez más evidente que esas exiguas reformas no resultan suficientes. En otras palabras, lo que aún no se comprende o es profeso se oculta es la profunda dimensión de la necesaria transformación socioecológica. Incluso un capitalismo verde seguirá siendo un capitalismo intensivo en recursos y fuertemente fosilista. A la luz tanto del carácter enormemente elitista de esta supuesta ecologización como del cuestionamiento y de la resistencia que suscita ampliamente, y esto sería el primer obstáculo para la transformación, las sociedades capitalistas van perdiendo su capacidad transformativa intrínseca. Lo que mengua es la expectativa de una renovación exitosa a través de la crisis. El resultado es tanto un peligroso business as usual económico liberal como unas políticas cada vez más autoritarias. Pero se trata de algo completamente distinto, porque la principal cuestión de una transformación socioecológica no es cómo obtendremos energía renovable, sino cómo podemos superar el modo de vida imperial, que siempre implica también un modo de producción. Y otro asunto que gana importancia en la escalada de la emergencia climática es el cómo podemos organizar procesos solidarios de adaptación al cambio climático, sin dejar este necesario proceso de nuevo en manos del capital y de poderosos intereses. Esto nos conduce al tema central de este libro. Sus capítulos examinarán con más detalle la constelación esbozada hasta ahora, incluyendo las contradicciones que entraña. Los temas y argumentos principales se organizan alrededor de conceptos como modo de vida imperial, economía verde, capitalismo verde, transformación socioecológica, postcrecimiento, decrecimiento y modo de vida solidario. Este es un fragmento del libro Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales que escribe Ulrich Brandt, que es este señor tan alto y tan alemán, aunque habla perfectamente español, como ustedes verán. Algunos me han dicho, hostia, voy a venir aquí, pero lo vais a tener que traducir. No, él se traduce solo. Y que está publicado por FUEN, Educación Ecosocial, y la editorial Catarata. A mí me gustaría, antes que nada, deciros primero daros las gracias por venir aquí al tercer piso, la bienvenida a los que vienen habitualmente y sobre todo a quienes no hayáis pisado el tercer piso anteriormente, que para que sepáis es el espacio, digamos, cultural y de promoción que dirijo. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman gestor cultural, que dirijo para la librería de Proteo, que como sabéis es la librería más antigua y más galardonada de Málaga y que surgió ahora hace 55 años y hace 4 pues se quemó y renació de su ceniza
y estamos ahora intentando volver a lo que fue hace un tiempo, es decir, un espacio de encuentro y un espacio de debate. Como decía, el hecho de que estemos aquí con una persona tan importante como Ulrich, del que ahora Marcos Castro, que es amigo, profesor de Economía Aplicada y activista ecosocial de la Universidad de Málaga. Bueno, Ulrich está aquí porque él me llamó y me dijo, mira, a ver si te interesa, y por supuesto que me interesaba, es todo un honor. Pero a mí quien me gustaría también darle la palabra ahora, un momento, es a Mónica Di Donato. Mónica Di Donato, a la que acabo de conocer, y es la responsable de FUGEN, de esta fundación, para que os explique un poco cómo se ha hecho este libro, cuál es el fundamento y en qué consiste FUGEN. Así que, Mónica, por favor, un momentito. Pongo aquí. Muchas gracias. Y no soy... bueno, como prefieres. No soy ni mucho menos la responsable de FUGEN. Yo me gustaría, soy tan solo una investigadora en una parte de la fundación. Bueno, un pasito atrás. Ante todo, buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y gracias a Héctor y a Marcos y a Ulrich por aceptar esta propuesta, ¿no? De compartir esta tarde y de presentar este libro en un lugar tan bonito y tan cercano también a la fundación, porque yo recién llegué a España, conocí a Paco Puche, y es una persona que siempre ha tenido una relación de cariño y de cercanía con nuestra fundación en Madrid. Y entonces lo recuerdo con mucho cariño. Y para mí es emocionante, ¿no?, estar aquí. Y bueno, FUEM, como os decía, es una fundación que tiene ya una larga trayectoria en España. Está ubicada en Madrid, pero creo que tiene bastante, o sea, se la conoce bastante en España, principalmente, al principio se dedicaba fundamentalmente en un periodo histórico complicado, duro para España, a la promoción de la vivienda social, pero bueno, luego con una especial atención, y eso sí que ha quedado, a la educación. Tanto es así que ahora dentro de una de las patas de la fundación es el ámbito educativo, la apuesta para una educación alternativa, para promover un paradigma educativo con otra conciencia, con otra atención a lo social y a lo ecológico. Y ahora, digamos que la Fundación tiene un programa de educación ecosocial que intenta, digamos, a la luz de esta trayectoria, promover una educación diferente, ¿no? En nuestros colegios, FUEM tiene 3 colegios, pero también, digamos, en otros centros públicos y también privados. Y la otra parte de la fundación, que es a la que yo pertenezco, es la parte de investigación. Nosotros hacemos investigación y sobre todo también nos dedicamos al ámbito de la divulgación, para intentar investigar, entender y promover un debate crítico sobre dónde nace, por qué nace la crisis ecosocial que estamos viviendo, ¿no? Hacemos, como muchos centros, muchas cosas, entre las cuales publicamos una revista que se llama Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, y tenemos una colección, que es la colección que presentamos aquí esta tarde, que es la colección de economía inclusiva, perdón, y una colección a la cual pertenece este libro, que es la 6ª entrega, pero bueno, hay también otros autores y autoras críticas que han apostado para escribir y para participar a la construcción de esta colección, ¿no? Nosotros nos hemos acercado y hemos propuesto a Ulrich Brand escribir este libro, porque hace tiempo, esto es un proyecto de nuestra área de investigación, nos dedicamos a investigar sobre la calidad de vida en España,
hemos desarrollado un marco de investigación al respecto, hemos publicado y seguiremos haciéndolo, espero, el informe sobre la calidad de vida en España, que pretende ser, desde la humildad, una especie de observatorio, digamos que parte de un diagnóstico de cómo se vive desde el punto de vista de la matriz productiva y del consumo en España, y luego intenta hacer un diagnóstico sobre la calidad de vida intesa en un marco de salud y autonomía del individuo. Y bueno, digo esto porque, claro, para empezar este estudio, la aproximación a la calidad de vida en España, me he acercado a los trabajos y a las propuestas, ¿no?, desde el ámbito de la investigación de Urlich, y a través de la lectura de sus trabajos hemos propuesto a Urlich, y nos parecía importante incluir todas esas reflexiones también que él hacía sobre el modo de vida que compartimos todas las personas desde el punto de vista, no solamente, como recordaba esta mañana en la universidad, desde el punto del enfoque del consumo, sino también de la estructura productiva que compartimos todas las personas que formamos parte de la sociedad capitalista, ¿no? Y a partir de ahí, un intenso e interesantísimo intercambio hasta el diseño del libro que os presentarán Marcos y Urlich. Dos palabras para comentar, para acercaros un poco la colección. La colección de Economía Inclusiva es una colección relativamente joven, tiene 7 entregas, nace hace pocos años, pero recoge el testimonio de una colección que probablemente os sonará más, que era la de Economía Crítica y Ecologismo Social, a la cual también yo recuerdo en los seminarios de economía crítica, de la Asociación de Economía Crítica, Paco le tenía como mucho cariño, ¿no? Y esta colección tiene, como la otra también, el desafío de construir un paradigma integrador de las diferentes corrientes críticas que enlace el análisis y el tratamiento de los problemas actuales con las transiciones imprescindibles y urgentes hacia una forma alternativa de producir, de intercambiar y de distribuir los bienes y servicios necesarios para una existencia que sea socialmente justa y también ambientalmente y ecológicamente sostenible, ¿no? Entonces, la idea, el propósito de esta colección es acoger, así como la otra, materiales que probablemente ideas, aproximaciones que no es fácil encontrar en muchos libros, en muchas colecciones, porque tratan de entender con un prisma crítico, con una visión alternativa el tiempo que vivimos, ¿no? Y también los procesos de cambio que necesitamos. Yo creo que me quedo aquí. Muchísimas gracias por escuchar esta breve introducción y dejo la palabra a Héctor y a Marcos y a Urlich. No, a ti. Gracias, Mónica. Mira, yo creo que una de las cosas importantes es que planteas en el libro, bueno, Ulrich, que no te hemos presentado, que está aquí, ya sabemos que es un señor muy importante. Él es catedrático de Política Internacional, ¿no?, en la Universidad de Viena, Instituto, no sé qué, de Política Internacional de la Universidad de Viena. Él fue uno de los miembros importantes, fundadores de ATTAC, allí en Alemania, ya hace bastantes años. Formó parte también de los comités de apoyo a los zapatistas en su tiempo. Ha estado viviendo allí en México, en Argentina también, en Uruguay también, no, México y Argentina, básicamente. Supongo que de ahí le viene el dominio del español, y es una de las personas más importantes que existen hoy en día en los análisis. También pertenece a una serie de entidades que yo desconozco, ahora no me acuerdo exactamente de cuáles son los nombres, porque las acabo de leer y no los retengo. Pero también está en comités de apoyo y análisis
en movimiento en América Latina, precisamente para el análisis de alternativas ecosociales en general. Tú planteas aquí, y me decía también Marcos, que va a ser quien va a desarrollar una serie de puntos en el texto que hemos empezado leyendo, y a mí me gustaría que de una manera un poco didáctica, un poco a lo Barrio Sésamo, nos dijera exactamente en qué consisten todos estos conceptos fundamentales para entenderlo. Por ejemplo, tú ya has escrito otro libro anterior donde habla del modo de vida imperial, como el ejemplo de la manera, lo ha dicho antes Mónica, en que vivimos todas las personas que formamos parte del mundo capitalista. ¿En qué consiste el modo de vida imperial? ¿Qué es lo que lo significa? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por la presentación, Mónica, por toda la organización, Marcos, Héctor, y muchas gracias a ustedes. Yo manejo solo el caso latinoamericano, no el vosotros, a ustedes de estar por aquí. Marcos Wissen, mi colega, amigo y yo trabajamos mucho y no por casualidad a partir de la crisis del 2008. El concepto de modo de vida imperial. Siempre pueden escuchar modo de vida y de producción imperial, como ya decía Mónica. ¿Por qué nos sorprendió como científicos, académicos, pero también activistas? ¿Por qué en esta crisis del 2008 y con ya toda la politización, toda la atención pública hacia la crisis medioambiental, hacia las transiciones, transformaciones necesarias, por qué una de las medidas de las políticas públicas más exitosas en Alemania y Austria era de dar a gente que dejó destruir su coche, el coche funcionando, 2.500 euros en Alemania para comprar un nuevo coche? ¿Qué? No era yo dejo mi viejo coche para vender a otra persona, sino el requisito era de destruir el coche. ¿Y por qué? Para establecer la industria automotriz alemana en esta crisis muy fuerte del 2007-2008, y era una de las medidas más exitosas en Alemania en los últimos años. Eran 5.000 millones de euros para esta medida. Y nosotros nos preguntamos por qué. Y se habla mucho, tú mencionabas a Attac de la crítica de la globalización liberal, se hablaba mucho del poder económico, de la globalización neoliberal capitalista, de las políticas de libre comercio, digamos, de los poderes políticos y económicos. Pero nosotros, ya se mencionaba el nombre de Gramsci, Antonio Gramsci, un teórico muy importante de hace 100 años, ¿cómo se inscribe en la cotidianidad, en los deseos, en las prácticas de la gente esta globalización capitalista? Y el diagnóstico era como así es cuando trabajamos una frase en un trabajo, un párrafo, después un artículo y después el libro, que la monografía se tradujo a 10 idiomas, al chino, al coreano, al japonés, al español y otros idiomas. Obviamente podíamos mostrar un punto que ahora vengo al concepto. En la vida cotidiana de la gente, a pesar de todas las desigualdades, tenemos sociedades de clase, a pesar de todas las desigualdades, la vida cotidiana se reproduce usando el móvil, el coche, comiendo la carne industrial, comprando vestido, etcétera, etcétera. Nosotros nos reproducimos refiriéndonos al trabajo barato y a la naturaleza barata de otros lugares, sobre todo del sur global. Lo imperial significa que si alguien tiene coche, móvil, vestido, y también si se produce, hay una naturaleza barata y un trabajo asalariado barato en otros lugares. Sobre todo, no exclusivamente en el sur global, también aquí hay muchas diferencias. Si pensamos en la agricultura en España, en la industria de carne de otros países, o también en España, pero también es un argumento norte-sur.
Pero no es que la gente tiene mala conciencia, que no dicen yo quiero explotar, sino el modo de vida imperial, argumentamos, es algo normalizado. Es algo normal, se vive, el nuevo celular, el nuevo coche, yo necesito un nuevo coche, yo necesito una nueva camiseta, pero no se piensa en las condiciones de producción que en muchos casos son socialmente, ecológicamente desastrosos y destruyen y también dominan las condiciones de vida de mucha gente. Entonces, esta práctica es la invisibilización de este modo de vida imperial que, y ahora ya Mónica lo mencionaba, no es una teoría no crítica del consumo. Modo de vida imperial es no yo elijo, no es estilo de vida, sino está vinculado con un modo de producción que tiene que ver con poder político, poder económico, con las inversiones, políticas de libre comercio, como ya dije, pero también esta forma de lo cotidiano. Y también de Gramsci y de Michel Foucault, la subjetivización, la infraestructura mental también tiene que ver con estos deseos, el crecimiento, etcétera, etcétera. Es un poco la idea principal. Y para terminar, en el diagnóstico, tenemos en la monografía, en otro libro, pero también tengo partes aquí en este libro, releemos la historia desde el colonialismo y argumentamos que lo llamamos el Fordismo o la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el modo de vida imperial tenía una difusión también entre trabajadores, entre la gente que no tenía tanto. La generación de mis padres era la primera generación, mi madre una refugiada de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre de una familia muy pobre de Hamburgo, pero ellos tenían una experiencia por primera vez en la historia que la clase trabajadora, y hay que reconocerlo, es importante, la clase trabajadora tiene un bienestar, que puede viajar. Mis padres se fueron a España en los 70s, que era algo tan nuevo, tan extraordinario de viajar, de tener una casa, etcétera, etcétera. Entonces es la productividad capitalista y la productividad del modo de vida imperial, pero también el aspecto destructivo. Y argumentamos, la posguerra es una aceleración, la gran aceleración, como se dice, y la globalización, a pesar, vuelvo a mi primer punto, a pesar de toda la conciencia a partir del año 1990, el cambio climático, la crisis ecológica, hay otra aceleración digamos, de uso de recursos y de uso de energía. ¿Sí? Hay una intensificación del modo de vida imperial en los últimos 30 años, a pesar de todos los debates públicos en contra del cambio climático, etc. Y, con eso termino, nuestro diagnóstico es, obviamente, el modo de vida imperial es tan atractivo que en el momento cuando las clases medias en el sur global, en China, India, Brasil, etcétera, etcétera, surgen. Ahora en China 300 millones de personas tienen un ingreso más de 20.000 euros por año, que es bastante en China, y 100.000 de estos, 100.000 de estos tienen más de 80.000. Ellos quieren vivir el modo de vida imperial. Podemos mostrar que ahora, ¿qué significa vacaciones en China? Es tomar el avión. ¿Y qué significa una dieta cotidiana? Es tener cada día carne, ¿sí? Y no es para moralizar, es importante, también volvemos tal vez en el debate. No queremos moralizar, no queremos decir a los chinos ahora nos destruyen el planeta, sino es entender la atractividad, es entender una forma de bienestar que a la vez es también muy destructivo. Es un poco el modo de vida imperial. Hay una cosa que uno se pregunta, que tú dices al principio, antes de este texto, hace una tesis, es decir, el hecho de que ahora mismo exista la crisis medioambiental y climática que se está acelerando a paso agigantado no es culpa de la humanidad.
Es decir, estábamos hablando antes de los términos cristianos de culpa, de cómo tanto los ciudadanos individualmente como los grupos sociales, en el momento en que empiezan a hacerse conscientes de la situación que hay, de la limitación de recursos, del tiempo andando como un reloj en cuenta atrás antes de que suene la bomba, cae sobre ellos como testigos y como parte de esa sociedad toda la culpa sin encontrar ningún recurso. Primero, porque son parte del modo de vida imperial que tú decías, lo tenemos todo introyectado, y segundo, porque no saben por dónde empezar. Porque el sistema ha creado la idea de que fuera del capitalismo no hay ninguna posibilidad. Entonces, esto es otra de las cosas que tú señalas en el libro. Es decir, hay otros mundos, hay otras maneras, y son estas. Primero, ¿cuáles son esas otras maneras? ¿Qué es el ecosocialismo? ¿Qué es el decrecimiento? ¿Cómo se articulan esas maneras y de qué forma uno individualmente lo puede incorporar? ¿O todo depende de una gran revolución social o de un colapso que nos obligue a empezar las cosas desde cero? Muchas preguntas. Para empezar, yo diría, y también argumento, el dispositivo capitalista de tratar la crisis ecológica es una individualización de la responsabilidad. Mis estudiantes en Viena no pueden caminar porque tienen todo el peso del malo, del mundo. Yo tengo que estar 100% coherente en separar la basura, claro, ser vegano, vegetariano. Entonces, yo creo que es una trampa, pero es una llamada muy fuerte para, exactamente como tú decías en la cita, para evitar de hablar sobre estructuras, sobre poder, sobre el mantenimiento del crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo es aquí en España o en Andalucía, pero mi diagnóstico sería para Alemania y Austria, este dispositivo es tú puedes cambiar algo, tú puedes cambiar cuando tú tienes una vida coherente. Pero la vida coherente se queda en el marco del modo de vida imperial, entonces la frustración está a la vuelta. Sí. Tu segundo punto, yo creo que todavía el modo de vida imperial es atractivo, pero el modo de vida imperial, venimos de la teoría crítica, pensar en tensiones, pensar en contradicciones. El modo de vida imperial intensifica la crisis ecológica, pero también la polarización social, el consumo por estatus, etcétera, etcétera, pero también es una promesa y es una experiencia de superar crisis. Ojalá que me explico. La crisis del 2008 era también una crisis del modo de vida imperial y una crisis del capitalismo neoliberal. Y se pensaba en la crisis, claro, en otros términos, en la crisis ecológica, pero también la promesa, si invertimos ahora más, si hay más turismo en Andalucía, en Málaga, vamos a superar la crisis. Es una intensificación del modo de vida imperial, pero también una promesa y una experiencia de mucha gente aquí de superar la crisis. De pensar estas ambigüedades. No queremos decir el modo de vida imperial sino el modo de vida imperial es más pensar las contradicciones, las que vivimos. Y el tercer aspecto, la tercera dimensión de la pregunta, hay un capítulo sobre decrecimiento. FUEM trabaja mucho en esta línea y en España es un discurso más establecido que como en Alemania o Austria. Para mí, descrecimiento no es un BIP, el Producto Interno negativo. Esto es crisis. Si descrece la economía hoy como es una crisis que normalmente está en contra de la clase trabajadora, de la gente normal, y no de los ricos. Los ricos normalmente se salvan de crisis. Este también es una experiencia de la crisis de 2008. Los ricos se salvan. También en la pandemia. Quien aumentó su riqueza en la pandemia eran los ricos. Tenemos los datos de Oxfam, de Lucas Chancel, etcétera, etcétera, de Piketty. Decrecimiento para mí significa
de organizar, no solo de mí, hay muchos en la discusión, de organizar la sociedad de manera diferente, de liberarnos del imperativo de crecer. Y es otra cosa. El imperativo de crecer en la alimentación es la alimentación y la agricultura industrial. Aquí es el capital, viene las grandes empresas transnacionales de semilla, agriculturas. Es el capitalismo en el ámbito de la agricultura y de la alimentación. Y deshacernos del imperativo de crecimiento significaría de reorganizar nuestras agriculturas y nuestro sistema de alimentación. Más local, regional, más sazonal, estacional, ecológico, por supuesto, mucho menos carne, etcétera, etcétera. Este es para mí descrecimiento. Tener otro bienestar. Si repensamos la movilidad, el sistema de movilidad, significaría un transporte público, superar el enfoque del transporte de coches, de aviones, etcétera, etcétera. Este es para mí el descrecimiento. Y eso significa, en consecuencia, conflictos enormes con el capital, con un poder bien organizado. Me imagino que la Cámara, no sé cómo se llama, de turismo, aquí en Andalucía, manda más o menos. Ellos defienden los intereses del capital turístico. En Alemania es el capital automotriz, son las grandes familias de BMW, de Volkswagen, etcétera, etcétera. Y esos son conflictos que tenemos que pensar, pero también de empezar. Para terminar, yo argumento, preguntabas por ecosocialismo. Yo creo que necesitamos estrategias postcapitalistas. No como revolución, yo no veo una revolución, sino en una tradición, algunos van a conocer el concepto de Rosa Luxemburgo, que me parece muy bien, una política real revolucionaria. Una política hoy para mejorar las condiciones de vida de las masas, de tener políticas ambientales, etcétera, etcétera, pero también con un horizonte de superar este imperativo capitalista de crecimiento, digamos, de los grandes poderes económicos. Esa sería para mí una forma de ecosocialismo. Pero, y es también una pregunta para nuestra discusión después, en Alemania por lo mínimo, o en Austria, el término del socialismo todavía tiene una semántica del socialismo real, del socialismo del Estado, hasta el estalinismo. Por eso yo tengo mis dudas, claro, es un libro para la discusión, yo tengo mis dudas si ya podemos usar el término ecosocialismo. Sí, yo defiendo el contenido, queda claro, pero yo creo que la semántica del término de socialismo todavía tiene todo el polvo, si quieren, de la historia. Yo soy casado de una Alemana del Este, ¿sí? De Jena, de Thüringen, y para ella socialismo es Honecker, es la RDA. ¿Sí? Entonces, pero también es una pregunta a ustedes, ¿cómo sueña, qué resonancia tiene el término socialismo, ecosocialismo? Esa sería una respuesta. A mí me gustaría, porque si no me pongo a preguntarte, pero me gustaría darle la palabra a Marcos, que como veis, el que más se ha leído el libro y lo tiene lleno de post-it. ¿En qué medida crees que este libro y todos los planteamientos que proponen aquí, os hago una breve pausa publicitaria, seguimos en un mundo capitalista, aunque los libros estos se venden y ayudan a que esta librería se mantenga. No sé si algo va también a Ulrich para que pueda plantar sus tomates y esas cosas. Perdón por la broma, pero ¿qué es lo que tú crees que aporta realmente? ¿Cuál es el verdadero valor de un libro como este? Bueno, es difícil resumirlo, como ves, con tantos post-it señalando hallazgos, señalando puntos muy valiosos. Yo sobre todo creo que lo que hay que destacar es que estamos en una emergencia, ¿no? Estamos en una emergencia climática, ecológica, social, pero démosle la vuelta al concepto de emergencia y considerémoslo también como una emergencia de algo que está emergiendo. Tenemos que crear algo nuevo
que permita sustituir el actual pues, modelo caracterizado por un capitalismo tardío que ahora evoluciona a lo que llamamos un tecnocapitalismo feudal que diariamente nos bombardea con todas esas noticias sobre proteccionismo, sobre extractivismo, sobre pérdida progresiva de derechos sociales y que nos lleva incluso a que la gente joven sabe perfectamente lo que es una distopía, pero no sabe lo que es una utopía, ¿no? Entonces tenemos que crear lo que llamamos en la terminología ecosocial nuevas narrativas. Nuevas narrativas que nos indiquen hacia dónde ir, ¿no? Que sea ese faro que ilumine pues, los posibles caminos, porque nunca el camino tiene por qué ser único. Entonces, démosle la vuelta y consideremos una emergencia. Pues este libro me da esas emergencias. Decía Roberto Maturana que la especie humana es la única que vive en el lenguaje y que eso no es un hecho baladí, no es un hecho espontáneo y sin significado. Realmente tenemos que crear nuevos conceptos, nuevas palabras sobre las que articular esas nuevas narrativas. De un tiempo a esta parte estamos acostumbrándonos a hablar del término ecosocial, de cuestiones como de crecimiento o cuestiones como, bueno, pues como huella ecológica en su día también fue una novedad, pero estamos añadiendo en el acervo de ese vocabulario para generar nuevas narrativas importantísimos conceptos sobre los que articularemos nuestras acciones, porque son palabras que nos producen un cambio y como sociedades debemos de avanzar. Este libro, para mí, me da un nuevo concepto, que es ese de modo de vida imperial. En Ulrich, el tiempo que lo conozco personalmente, entiendo por qué ha escrito este libro, ¿no? Él como politólogo y economista crítico y con una tremenda capacidad de trabajo y con una capacidad de análisis muy brillante, es capaz de abstraerse y analizar esa economía internacional y analizar todos esos procesos globales que nosotros habitualmente polarizamos, ¿no? Yo como activista también climático y ecológico, habitualmente estamos en discursos donde polarizamos los ciudadanos contra las empresas, la ciudadanía contra el Estado porque está cooptado por las empresas. Y no, me ha hecho reconocer el libro de Ulrich, pues que realmente estamos todas las personas, todos los colectivos, somos miembros o parte de unas subjetividades que creamos entre todas, somos parte de este capitalismo y de este proceso que a la vez estamos criticando, ¿no? Y debemos de ser conscientes de esas subjetividades, ¿no? Decía Foucault, que lo has comentado, que el poder realmente no son 4 personas como pensamos y una élite determinada que concentran todo el poder mundial, ¿no? No, el poder tiene un subpoder que se atomiza y que genera una red que es la que consigue reproducir el sistema actual. Si queremos cambiar el sistema, tenemos que pensar en términos no de polarización y de subjetividades, sino resubjetivizarnos y darnos cuenta un poco de que en ese proceso estamos todas y todos implicados. No es solo responsabilidad de consumidores, no es solo responsabilidad de empresas, sino que es un problema sistémico. Y eso es lo que me ha enseñado el libro de Ulrich. También. A mí hay algo ahí, en lo que decía, está ahí hablando de una necesidad semántica. Él ha puesto sobre la mesa cómo llamar al ecosocialismo socialismo, cuando ya el socialismo tiene toda una memoria afectiva y está cubierto incluso de muertos. Muchas mochilas. Yo te lo digo al revés. Es decir, está ahí hablando de los inicios del ecologismo, del medio ambiente, de lo biológico, de lo cercano, de la proximidad. Todas esas etiquetas, todos esos conceptos han sido utilizados como etiquetas en un periodo extraordinariamente rápido por el propio sistema, que ahora mismo lo utiliza para generar esta idea de capitalismo verde a la que él se refiere y que desmonta directamente, por decir, el rey está desnudo, pero se está utilizando con esos conceptos que tanto trabajo habéis tardado, habéis invertido personas como vosotros para pensar un concepto que de alguna manera los pusiera en evidencia. La sensación, al menos la que a mí me da,
es que el capitalismo está construido, como tú bien dices, no es cosa de 4, sino es cosa de todos, porque todos formamos parte como engranajes del sistema, porque genera un determinado tipo de bienestar comparativo. El capitalismo ha conseguido que en el momento en que te dan la etiqueta absolutamente fuera, o sea, carente absolutamente de sustancia y de consecuencias en el comportamiento y en las acciones, tú la compras tan tranquilamente y sigues manteniendo lo otro. Con lo cual, a mí la sensación que me da es que el capitalismo es mucho más rápido que los politólogos, que los pensadores, los que os reunís para hacer exactamente el análisis. Y que a veces cuando haces el análisis y lo sacas, le estás dando las herramientas para que te los devuelvan inmediatamente en tu contra vacío de contenido. Y le quites a la gente, al pueblo, a las personas, el peso enorme de decir, ¿qué coño, con perdón, hago yo con todo esto que no sé ni por dónde empezar y solamente sé vivir de una manera? No sé si me he explicado un poco. Sí, yo argumentaría que ¿qué es capitalismo? Vale. Y yo diría que, claro, el capitalismo son estructuras muy poderosas, es modo de vida imperial, modo de producción imperial, pero el capitalismo no es algo cerrado. Siempre tenemos experiencias no capitalistas en la vida cotidiana, con nuestros cercanos y cercanas. Y yo creo que un ejemplo solo, y lo trabajamos ahora mucho en Austria, que tiene una tradición, es un país muy conservador, pero también con una tradición socialdemócrata, en Viena sobre todo, la vena roja, de insistir que el sector público, el sector de salud, de educación, de vivienda, ¿no? En Viena todavía 1/3 de las viviendas en Viena son públicos, son con subsidios. Estas tradiciones, y yo, sin ser inocente, yo reconozco y describo el poder, el capital, el poder, como Andreas Malm dice, el peligro de un fascismo fósil. Todo reconozco. Pero también a la vez hay que ver cuáles son las alternativas ya existentes en las relaciones sociales, en las prácticas, en las huertas pequeñas de agricultura, pero también como yo dije, con el sector público. El transporte público existe. El transporte público dice, el capital dice, nosotros organizamos el mundo, pero no es así. Hay autobuses, hay metros, hay otras cosas. Yo creo que hay que ver que son relaciones con mucho conflicto. Y en la crisis del capitalismo, el capital siempre llama al Estado para mantenerse, claro. Pero también podríamos, digamos, con fuerza social, pedir, digamos, la pandemia, que si el Estado apoya digamos, el capital, las empresas, el Estado puede formular criterios sociales, ecológicos, para tener estos subsidios. Y este fue nuestro punto de partida para modo de vida imperial en 2008, que el gobierno alemán y el gobierno austríaco no puso ningún criterio social y ecológico, pero gastó mucha plata, mucho dinero para mantener a las empresas. Yo creo que si pensamos de esta manera, ya se abre muchísimo. ¿Cuáles son las luchas muy concretas? Es decir, claro, ahora si la Volkswagen quiere del Estado alemán apoyo porque está en una crisis feroz, ¿por qué el Estado alemán, el gobierno alemán no dice, entonces, no solo cambiar del motor combustible al motor eléctrico, sino reducir la cantidad de coches que producen? El decrecimiento. ¿Por qué un gobierno no puede decir, claro, no soy inocente, pero en principio un gobierno alemán o austríaco o español podría decir, sí, apoyamos en la crisis de la agricultura, las empresas agriculturales, pero con dos criterios sociales y criterios ecológicos. Así se abre un espacio. Lo dejo así. Me gustaría también recordaros que podéis levantar la mano y hacer las preguntas que queráis, ¿vale? ¿Ves? Ya hay mano. Sí te voy a pedir que te levantes
si no te importa, porque lo estamos grabando, y que digas tu nombre. Sí. Buenas tardes. Yo soy Isabel Jiménez, soy de aquí, de Málaga, y he sido, porque ya estoy jubilada, profesora de la UMA, de la Universidad de Málaga. Y bueno, quería intervenir porque me parece muy positivo todas estas ideas que se están lanzando aquí y la necesidad que hay de debatir en torno a ellas, ¿no? Fundamentalmente para construir una especie de nuevo manifiesto que lleve a dar una nueva denominación a lo que estamos pretendiendo decir, ¿no? Por todo lo que se ha planteado aquí, ¿no? De los términos no hay que tener excesiva nostalgia. Cuando un término no refleja lo que se quiere decir, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Y eso aparecerá seguramente, ¿no? Pero sí que me gustaría señalar la necesidad de debatir en torno al concepto de bienestar que se ha planteado aquí, ¿no? Porque efectivamente una de las cuestiones relevantes por la que el capitalismo se asienta es porque le reconocemos, además, yo creo que cada vez más, curiosamente, ¿no? Le reconocemos esa positividad que ha tenido en torno a conseguir un bienestar en la clase trabajadora, en las capas más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Pero a costa de qué? Porque, claro, es también una sociedad que está consumiendo, por ejemplo, yo soy de formación médica, yo soy médica, está consumiendo psicofármacos por un tubo. Es decir, ¿bienestar en qué? ¿En qué? ¿En que podemos coger un avión y irnos ahora a Nueva York? Que tenemos esa capacidad adquisitiva por un incremento de salarios y un abaratamiento de los vuelos, ¿vale? Pero, y a lo mejor, mientras que yo estoy en el avión, necesito tomar ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos. ¿Dónde está el bienestar? Es decir, hay que cuestionar también ese supuesto bienestar. ¿A costa de qué estamos diciendo que tenemos un cierto bienestar, ¿no? Entonces, me gustaría también que en ese sentido se debatiera sobre ese concepto de bienestar. Gracias, Isabel. Sí, totalmente de acuerdo. El bienestar es un terreno de lucha, si queremos. Es la máquina del marketing nos cuenta el bienestar es si tú compras mis cosas. Aquí tienes bienestar. Es modo de vida imperial, pero también hay que repensar qué significa bienestar en el sentido que son buenas relaciones sociales, que es una vida digna, que es una sensación de poder actuar, etcétera, etcétera. Pero tenemos, digamos, hegemonial dominante es un bienestar material, pero material de mercancías producidas por empresas capitalistas. Estoy muy, muy de acuerdo y se reconoce públicamente esta ambigüedad que tú mencionabas de los psicofármacos, etcétera, etcétera, pero digamos, la dinámica capitalista es, si vemos el marketing, las propagandas, es exactamente esto. Y yo creo, tal vez volviendo al descrecimiento, yo dije también por la mañana, en un público más allá de aquí, de gente interesada, formada, progresista, yo no uso el término decrecimiento. Si yo hablo con sindicatos, y hice mucha investigación con sindicatos en Austria y Alemania, para los sindicalistas se cierran las orejas. Decrecimiento para ellos es austeridad. Si los poderosos hablan del decrecimiento, significa decrecimiento para la clase trabajadora y no para ellos mismos, para los ricos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante hablar del bienestar, del buen vivir y otras cosas, y después dar cuerpo, dar digamos, llenarlo con experiencia. Y la experiencia es no tener vuelos baratos, the world at your fingertips, sino de tener una vida digna, una vida que tiene sentido. Con eso estoy muy de acuerdo. Hay una pregunta que nos hacemos. Estamos en una vida, uno de los modelos o de las posibilidades que ha lanzado el capitalismo es que el uso de tecnologías que permiten la comunicación
tiene un efecto positivo, teóricamente. Después vemos la cara oculta de toda la huella de carbono y todo el gasto que significan los servidores de Google y cada uno de los WhatsApp que enviamos. Es decir, ¿hasta qué punto y cómo hacemos llegar? Que esa es otra. ¿Cómo hacemos llegar al público normal sin llevarlo al pánico, del que hablábamos antes, sin que tengan que atiborrarse de ansiolíticos, como decía Isabel, para explicarle, oiga, que esto primero tiene estas consecuencias y segundo, ¿qué alternativa tienes cuando tú ya solamente has creado un sistema de comunicación que te obliga a utilizar todas esas herramientas? Porque esa es otra. ¿Cómo salimos del sistema o si es necesario salir del sistema o no? Porque yo me hago la pregunta diariamente y me enfrento con esa incoherencia que decíais, ¿no? Una respuesta breve, tal vez tú también quieres. Yo creo que no vamos a salir de estas altas tecnologías de las redes sociales, pero podemos concientizarnos. Yo me crecí en los 70s con una moralización, pero también era muy útil, apaga la luz. Era algo nuevo, de concientizarme de no se deja aprendido la luz por la crisis de combustible, de la energética de los 70s. En los 80s era separar la basura, etcétera, etcétera. Yo creo que, claro, no cambia el mundo, pero concientiza. Y yo me puedo imaginar que en 5 años es claro, todos saben qué significa una búsqueda por Google. Porque yo no tengo, ¿cómo se llama? Wikipedia, ¿sí? ¿Por qué yo no empiezo, si busco algo, voy directamente a Wikipedia? Yo no sé si es la cifra. Wikipedia, si yo busco por Wikipedia, necesito 10% de la energía comparado por una búsqueda de Google, porque Google busca todo el Internet y Wikipedia busca Wikipedia. Solo por como ejemplo. Entonces, yo creo que no vamos a escapar, pero ojalá nos podemos concientizar. ¿Qué significa, qué huella ecológica tiene mi búsqueda o el streaming de una película, etcétera, etcétera? Yo creo que va por allá, pero tal vez tú quieres. Bueno, no, yo añadir un poco eso, ¿no? Que participamos de nuevo en lo que llamamos ese imaginario capitalista, ¿no? Tú muy bien en el libro comentas que el modo de vida imperial realmente no lo disfrutan en la parte del consumo la gran mayoría de la población en el planeta. O sea, ahora mismo el modo de vida imperial es una ilusión que promueve pues esa participación en un sistema capitalista por la parte del consumo. O sea, vivimos, por tanto, en una situación que es ilusionar, es una ilusión dentro del imaginario, como digo, ¿no? Entonces tenemos que crear otros imaginarios, ¿no? Y crear otros imaginarios implica no solo crear conceptos, sino también, por ejemplo, apoyar los movimientos sociales, ¿no? También ahí se comenta que tenemos que legitimar el conflicto social, porque el conflicto es el germen de ese cambio, ¿no? Habitualmente hablamos de que el cambio tiene que ser desde abajo, pero bueno, realmente el cambio tiene que ser organizado, tiene que ser en red. Y tiene que ser, por tanto, ahí una red que tenga el equilibrio entre un Estado que realmente apoye ese cambio hacia transiciones ecosociales y unas bases que, lógicamente, al no alcanzar ese paraíso prometido por el marketing del bienestar consumista y tecnológico, pues busque otras respuestas, ¿no? Y existen, las hay. O sea, hay tecnologías suficientes, ¿no? Para moverte, no necesitas un coche de 2 toneladas para ir a comprar el pan, puedes ir andando incluso a veces, o en bicicleta, o si se necesita por movilidad algún problema, pues en algún vehículo pequeño, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo, ¿no? Que hay tecnologías suficientes y hay también sistemas de organización de la producción y del consumo que, como dice el decrecimiento, se centren en satisfacer las necesidades y con criterios de suficiencia, ¿no? y de economía local, ¿no? De hacer un modelo que la huella energética pues sea la menor posible, ¿no? Porque siempre, como nos enseñaba en la economía ecológica el principio de entropía de materiales, siempre vamos a generar una entropía, un aumento de la cantidad no disponible de energía o de materiales, ¿no?
para añadir, no para contraponerme. Estoy totalmente de acuerdo. Si tomamos en serio la idea del modo de vida imperial como práctica, como algo inconsciente, yo creo que adicionalmente a estas luchas, estos conflictos, hay que pensar cómo creamos infraestructuras cotidianas, lo llamamos infraestructuras socioecológicas, para poder vivir de manera diferente. Yo no confío en toda la gente de decir, yo no uso más el coche, sino que necesitamos en Málaga, Andalucía, España, Europa, sistemas de transporte público que hace posible de no usar el coche. Entonces, yo no tengo confianza en, todos se vuelven en ecologistas en acción, es importante, pero yo creo que para mucha gente, que no es paternalista, no es un argumento paternalista, por favor, es un argumento real, yo diría. Para la mayoría es la oferta para una vida digna de no tener que vivir el modo de vida imperial. El modo de vida imperial no es algo de elección, es también una coerción, es una falta de alternativas y tenemos que crear las alternativas, que significa al final impedir coches, impedir los mini tanques, los SUVs, pero también tener un transporte público que alguien puede decir ligeramente, yo no necesito el coche, de tener una oferta de comida, empezamos con los comedores públicos, yo formo parte del Consejo de Sostenibilidad de la Universidad de Viena y ahora empezamos con 2 comedores sin carne, en un país carnicero, yo digo siempre, Austria tiene el derecho humano al schnitzel cotidiano, ¿sí? Al schnitzel barato, a la carne barata cotidiana, y ya es un cambio cultural que tenemos dos comedores universitarios sin carne. Ese es un poco, digamos, de crear la infraestructura cotidiana que si yo voy como estudiante, como profesor, como empleada de la universidad, a la comida, que simplemente no tengo carne para comer. Pero no me siento moralizado, sino así es. Y tenemos la Universidad de Göttingen, la ciudad de Göttingen, que es la universidad con más avanzada. Si tienen una vez el chance, visitan el comedor de Göttingen. Es fantástico, pero simplemente no hay carne. Pero es una comida fantástica. Y en este lado también, en esta dirección tendríamos que pensar también. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hablar, no sé si en el libro, tanto a Ulrich como a Marcos, el tema sobre el cambio ecosocial en la parte del dinero. El dinero, el capitalismo se mueve por la economía. La economía ahora mismo necesita de crecimiento, de crecer continuamente, porque si no crece se estanca y entonces es imposible. O sea, necesitamos también hacer una transición económica hacia otro sistema fiduciario, financiero. Entonces, no sé si eso lo comentas en el libro, si comentar un poquito ese tema de transiciones económicas, cómo lo veis vosotros y cómo se puede llegar hasta igual que decimos que en el 2050 vamos a estar libres de carbono, sin que en el 2050 vamos a estar libres de deuda, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Deuda pública, por lo menos. Sí, no tenemos, o yo no tengo explícitamente el libro, pero yo creo que es fundamental. Yo no soy, no es mi ámbito de pensar, pero yo creo que el dinero, el crédito, la deuda, como tú dices, es importantísimo. Y yo creo que la financialización de la economía, la sobreacumulación de capital, las ganancias, la riqueza que se mide en dinero extraordinaria, que busca inversiones, es un problema, ¿sí? Y es el capitalismo verde, la economía verde nos vende el argumento, si tenemos más energía renovable, reemplazamos la energía fósil, que no es así. Las cifras dicen que es complementario, porque el auge del consumo de energía es tan grande, cada energía que tenemos por energía renovable complementa la energía fósil, porque las inversiones van también al sector fósil. Y por eso yo creo que un horizonte es la devaluación de capital. Capital significa, digamos, el derecho de decidir dónde invierto. Yo como gran fondo de capital, como persona rica,
Y yo creo una vía, no es la única, una vía de la devaluación son los impuestos. Que el Estado, el sector público dice, tú como fondo de inversión, si tú haces esta inversión no puedes hacer a la energía fósil, o si tú haces esta inversión tienes que pagar ciertos impuestos, o si tú tienes una riqueza por dinero, también tienes que pagar impuestos. Yo creo que es un camino para poner más dinero al sector público para realmente promover la transición ecosocial y, digamos, debilitar el sector tan grande, del sector tan poderoso del capital, del dinero, para hacer cualquier cosa. Hacia esta dirección sería mi argumento. Bueno, yo Tú sí eres economista. Ahora el economista. Sí, bueno, soy economista, pero por eso no sería yo el Pero no más soy culpable, indicado por eso, para hablar, ¿no? No es la solución habitual, ¿no? De seguir haciendo lo mismo. Pero sí es cierto que hay mucho estudiado sobre finanzas éticas, incluso finanzas y de crecimiento, en lo que básicamente, como él dice, consiste en desinvertir en ese sector financiero también, que realmente, si estamos hablando de modo de vida imperial, el sector financiero es la guardia imperial, o sea, son los mercenarios que dan la energía, la sangre, la savia a ese sistema, ¿no? Si volviéramos a la fisiocracia, el dinero es la sangre que permite que el sistema económico siga vivo. Entonces tenemos que hacer que necesite menos sangre y que no la controlen esos órganos, ¿no? Que son las entidades financieras. Entonces hacer un sistema financiero más, no quiero decir público, me gustaría decir común, ¿no? Porque ya hoy en día lo público se diferencia poco de lo privado. Entonces un sistema que fuera solidario, financiero, pienso más en cooperativas de crédito y una banca basada en esas figuras que conocemos, y que sin duda fuera también dirigida a invertir sectores no de la economía fósil, no esa economía fósil que en el fondo reinvierte los dividendos en fondos de capital que siguen extrayendo vía minería o vía agricultura o vía turismo masivo en ciertos territorios, generando más daño de que el teórico bienestar y empleo que produce, ¿no? Entonces serían las dos claves, ¿no? Desinvertir en sectores fósiles y generar una banca que fuera, pues, por el bien común o ética o sobre todo solidaria, ¿no? Y ya hay muchos ejemplos, o sea, no es que sea algo que soñemos, la economía social y solidaria se basa en eso, en desarrollar proyectos que la base no sea la financiera, que no tengamos necesidades financieras, y si se tienen, pues que sean sobre todo en cooperativas de finanzas éticas o cooperativas. Necesita todavía de deuda que se emite los bancos centrales, que hay que volver. Sí, la deuda es una trampa a nivel internacional y nacional, vaya, está la trampa de la deuda muy estudiada y es una manera de, como hemos dicho, de cooptar, es uno de los dispositivos que tiene el sistema de mantener este control, ¿no? Está perfectamente establecido qué países se les permite crecer económicamente y cuáles no, y se establece mediante deuda, ¿no? Y políticas comerciales. O sea, eso hay que desactivarlo. ¿Y cómo se desactiva? Pues lo primero, denunciando que estamos formando parte de este modelo de modo de vida imperial, y la segunda parte diciendo, bueno, pues vamos a hacer un modo de vida, que podemos hablar de esas soluciones, modo de vida solidario. ¿Alguien más quiere? Sí, pásale si no te importa el micro. Di tu nombre. Hola, buenas tardes. Yo soy Iván Salvía. Y yo quería... Lo primero es que creo que la mayor perversión que hay en el sistema financiero es el tipo de interés compuesto. Eso es equivalente a un cáncer. Mata a cualquier organismo y está matando al planeta. Pero dicho eso, a mí me gustaría que esbozarais por dónde hay que empezar ese cambio. Es decir, yo soy muy contrario al estatalismo y de hecho creo que el Estado es el último que nos cuida. Y me refiero a lo que vemos últimamente, lo que hemos visto también con los encierros y las medidas que han tomado frente a un virus que tenía una letalidad muy baja. Pero sin entrar en esas polémicas, yo lo que quiero saber es ¿por dónde empezamos? ¿Por lo local? ¿Cuál es el punto de ensayo que la ciudadanía o la escala en que la ciudadanía puede ensayar esas emergencias que dices tú, Marcos, de nuevas
alternativas o nuevas formas de conceptualizar la forma en que nos vamos a relacionar nosotros como ciudadanos y con respecto al ambiente, al planeta que habitamos o al entorno más inmediato que habitamos. Gracias. Sí, yo no hablé tanto sobre el Estado, sino sobre el sector público, que es algo diferente, ¿eh? No es estatista, sino la academia es el sector público, que no es el Estado. Y hay que defender la academia pública, la escuela pública, la salud pública, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay este punto clave de entrada, sino hay que pensar, digamos, en las coyunturas. ¿Cuáles son los puntos donde se puede cambiar las relaciones de fuerzas, los debates públicos, cómo se actúa en ciertas situaciones de crisis? Que fue el 15M aquí, ¿no? Era, digamos, el problema de la vivienda sobre todo. Ahora en 18, 19 era el cambio climático, la crisis climática, y de repente emergen movimientos sociales que no pensábamos un año antes. Yo creo que tenemos que quedarnos abiertos a esto. Y segundo, no es tanto tal vez al final de la introducción ya tengo la idea, pero tenemos en otro libro que vamos a publicar este año, cómo nos vinculamos como individuos, como sujetos, con estos cambios necesarios. Y desarrollamos, tú hablabas de conceptos, el concepto de células transformadoras. Es la idea que nosotros actuamos en contextos concretos, en la academia, en movimientos sociales, en sindicatos, en la administración pública, en empresas. Y estas entidades, estas organizaciones, no son homogéneos, son heterogéneos y hay intereses diferentes. ¿Y cuáles son yo no digo cuadros, pero la gente dedicada a la transición ecosocial dentro de contextos muy concretos? Ojalá que me explico, ¿eh? Y mi experiencia son las escuelas de verano de ATTAC en Alemania. Eran en sus tiempos buenos 300, 400 personas, muchísimos profesores de escuela que en el verano se fueron a la escuela de verano de ATTAC y querían cambiar el mundo con ATTAC, que tenían su ATTAC, su grupo local en Hamburgo, Múnich, donde sea. Y yo pregunté, ¿pero qué hacen ustedes en su práctica cotidiana, en su trabajo cotidiano como profesor o profesora? Y en muchos casos dije, yo no puedo hacer nada, porque los estudiantes no quieren, son despolitizados, los requisitos de los planes de estudio son demasiado estrictos, yo no puedo hacer nada, yo voy a ATTAC. Y en ATTAC yo tengo mi militancia política. Y me dejo pensar. Y célula transformadora sería en una escuela concreta, o en la Universidad de Viena, que es mi ámbito, juntarme con gente que es siempre minoría, por supuesto, con gente más dedicada a los cambios. Y esta gente, las células transformadoras, tienen que analizar su contexto concreto, qué puedes hacer. La Universidad de Viena, que es la universidad que se fundó en el siglo XIV, es una universidad bastante conservadora. Pero ahora, hace algunos años, con los movimientos de justicia climática, con una nueva generación de estudiantes que son minoría entre los estudiantes. Yo no es una minoría entre los estudiantes, pero esta minoría quiere cambiar algo y que yo puedo hacer como profesor, apoyarlos, tratar de traducirlos a políticas institucionales, etcétera, etcétera. Esa es una respuesta, no es la respuesta, pero ojalá que me explico. Yo creo que hay que repensar el cambio radical o el cambio necesario de no buscar el punto de entrada, sino de pensar de una manera mucho más abierta donde hay en ciertas coyunturas ciertas posibilidades de cambio. Y yo predigo, si nos encontramos de nuevo en 3 años, vamos a tener otras experiencias con otros movimientos sociales que no pensamos ahora, que tienen ciertas reivindicaciones fuertes y para empujar hacia una transición ecosocial. Esta es un poco la respuesta.
Quería simplemente añadir a los que estáis aquí, que si estáis aquí es porque os interesa el tema, que este señor que acaba de intervenir, Iván Salvía, que ya tiene una larga trayectoria como activista ecologista, permacultor y haber creado monedas locales, estará la semana que viene, tal día como hoy, un jueves, porque vamos a presentar también otro libro, Huertotopía, donde vamos a dar un aspecto complementario de lo que estamos tratando aquí, no tanto a nivel global, sino sobre todo centrado en el elemento del ecourbanismo. Es decir, cómo tienen que ser las ciudades y en qué manera esas ciudades se van a llenar de espacios productivos que tengan que ver con la comida, huertos urbanos, azoteas, agricultura urbana, en definitiva, para que incorporemos el sector primario también a las ciudades actuales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna opinión? ¿Algo que quiera decir? Espérate. Bueno, tú haz toda la propaganda que quieras, si es buena. No, es que veréis, al hilo de lo que estáis diciendo, pues se me ha ocurrido que yo formo parte de una cooperativa, porque yo creo que lo común al margen del Estado está en el cooperativismo, clarísimamente. Entonces, pues yo formo parte de una cooperativa senior, que nos estamos haciendo una comunidad para hacernos una casa donde habitar en nuestra vejez, es lo que son los cohousing senior. Los cohousing, sí. Y yo creo que ahí hay ahora mismo un movimiento que está emergiendo que puede resultar muy interesante al hilo de lo que dice Ulrich, ¿no? De esas nuevas células transformadoras. Yo creo que es una potencia interesante el tema del cooperativismo cohousing senior, porque por muchas razones también ecologistas, ¿no? Porque no necesitamos 50 lavadoras, necesitamos una que funcione. Una lavadora. Entonces, yo creo que ahí hay una forma de acción muy, muy interesante. Así que mi cooperativa es Málaga 50 y estamos ahora mismo intentando, porque otra dificultad para eso es lo que cuesta en Málaga el terreno, ¿no? El suelo. Y estamos ahora intentando construir unas unidades habitacionales sin propiedad particular, sino de la cooperativa, en Torre del Mar. Y bueno, y que bicheéis para, no vosotros porque sois muy jóvenes, pero para vuestros padres y Aquí ya tenemos toda una edad, Isabel, viva el cohousing. Sí, porque hay detrás de todo esto una cosa que está por encima de todo. Hablábamos al principio, te decía, del tema de la humanidad. La humanidad como concepto colectivo, que de alguna manera tenemos todos encima, pero participamos poco. Participamos poco de lo comunitario porque vivimos en una sociedad donde básicamente el efecto, o sea, la mejor estrategia que tiene el capitalismo actual para sobrevivir es la división en individuos, en pequeñas células que no tienen esa capacidad y llegamos a creer realmente que cada uno tiene que tener una casa, un coche, 18 lavadoras y todo ese tipo de historias, cuando realmente no es necesario. Es decir, la idea de lo comunitario evidentemente tiene que replantearse, y por lo menos la experiencia, aunque esto sería abrir un debate enorme, la experiencia es que yo he visto muchos movimientos comunitarios que al final, porque tú eso lo mamas desde pequeñito y sabes que existe una experiencia comunitaria que es mucho más satisfactoria que la individual, o básicamente al final se joroban porque suele haber una expectativa de crearse una estructura que en vez de ser horizontal suele ser vertical y jerárquica, porque es lo que hemos aprendido a hacer. No sé si eso lo encontráis normalmente en casi todos los movimientos, ese momento donde se caen porque la gente no es capaz, no sabe estar en lo comunitario, ¿no? Bueno, es un ámbito, gracias por tu intervención en el ejemplo, es un ámbito enorme, pero yo diría que en Viena
Yo conozco mucha gente que forma parte de la construcción de casas comunitarias, pero desde el primer paso, y es un aprendizaje de los últimos 50 años, desde el primer paso son conscientes de los peligros de la verticalización y todo, y la sociocracia, no sé si... está presente. La gente, y también cuesta mucha energía, pero ya aprendieron de todos los errores de los 70, de toda la energía social de lo comunitario, que en otras épocas, claro, con muchas diferencias, se convirtió en algo vertical. Yo estoy fascinado, yo vivo solo en Viena, pero estoy fascinado y hablando con mis amigos, compañeros y todo, que viven en estos comunidades, que tienen esa conciencia, vemos el peligro. Y tenemos la sociocracia, tenemos, claro, la propiedad comunitaria, tenemos, como los zapatistas dicen, caminamos al paso del más lento y de la más lenta. Ese es un aprendizaje que hay. Y me parece bien. Y estoy súper feliz y contento cenando con mis amigos y compas y aprendiendo de sus experiencias. Claro, vuelven también los problemas, yo creo, pero confío en estos procesos de aprendizaje. Oye, ahora que has dicho los zapatistas y un poco al final, por ponernos un poquito utópicos, que decía que estamos nada más que distópicos, tú viviste esa experiencia hace ya casi 30 años, es decir, eras muy joven. ¿Te queda algo? ¿Queda algo de aquel espíritu que tú digas que todavía es útil y que se puede mantener, del espíritu zapatista? Claro, bueno, el espíritu rebelde hasta hoy me impactó, pero también como europeo, hombre académico, digamos, privilegiado en muchos aspectos, de ver él y la otra, de entender el mundo. Para mí era impactante de entender esta otredad y vivir esta otredad, y una otredad que está consciente de sus propias contradicciones. Sí, eran los 90s, no eran los 70s. En los 70s, cuando yo era realmente joven, y eran un romanticismo de la otredad, un romanticismo de los sandinistas, de Cuba, etcétera, etcétera, y que me fascinó. Me fui al primer encuentro por la humanidad contra el neoliberalismo, el 96, 97 era aquí en España, y tener la experiencia que no quieren los zapatistas, no hablo de Marcos, de los zapatistas, no quieren ser, digamos, mejor o más moralmente superior, etcétera, sino de entender la contradictoriedad de esta experiencia. Y yo creo que hasta hoy me nutre, porque yo puedo, actuando en el mundo académico, como académico, en el mundo público, etcétera, etcétera, de aceptar que vivimos estas contradicciones y no dejamos, digamos, dominarnos de las contradicciones. Y termino así, que trato de enseñar a mis estudiantes, pero no de manera paternalista, que no yo lo hice, sino de una manera muy fina, que estas en mis clases de lectura de introducción a política internacional o de ciencias políticas, introducción a ciencias políticas, son 500 a 600 estudiantes. Y es un terreno de transportar un sentido, un sentimiento, de aceptar y de pensar las contradicciones, pero también las contradicciones nosotros vivimos las contradicciones. Y yo creo, volviendo al libro, el modo de vida imperial como concepto toca. Es algo que hace algo, es mi experiencia después de ahora tantas presentaciones, tantas discusiones. Obviamente, con este concepto te sientes tocado y tocada sin ser moralizado y moralizada. Yo creo que es el punto interesante del concepto, y yo creo que es la postura que yo aprendí de los zapatistas. Bueno, pues creo que con la hora que es, si queréis algo más, ya después... ahora sí, venga. Espérate. ¿Dónde está? Perdón, muy breve. Di tu nombre, anda. Yo soy Juan Carlos. Juan Carlos.
Muy breve. ¿Es tu libro un antídoto contra la ecoansiedad? Yo veo cada vez a más personas que están concienciadas, muy preocupadas y bueno, actuando en lo local, pero al mismo tiempo no quieren pensar en lo global, porque lo global les produce muchísimos problemas mentales, ¿no? Y bueno, actuando en lo local, ahí nos mantenemos vivos, ¿no? Un poco. Entonces, me gustaría que me dijeras si es así. Sí y no. Yo conozco a gente que dice, sí, yo quiero cambiar algo en mi vida próxima, y yo tengo mucha energía para esto, y si yo empiezo a leer el diario me muero y no puedo leer más sobre Trump y eso. Y otros que se nutren de tener cierto entendimiento del mundo. No tengo respuesta clara. Yo creo que el desafío es como Adorno dijo, no sé si lo traduzco bien, de no que la sociedad, las relaciones sociales no te hacen tonto. Es una mala traducción. Que no aceptas que el poder, ahora con el trumpismo y todo, es mucha frustración. Yo tengo mucha frustración, ¿no? Pero no caer en la trampa de la frustración total, sino de buscar, sin sobreestimarse, de buscar, digamos, formas de actuar y formas de pensar. Pero es una respuesta muy general. Pero yo no tengo una respuesta clara a tu pregunta. Lo único que sabemos es que de Trump viene trampa. Así no caigan ustedes en la trampa del trumpismo. Y por favor, os voy a pedir, porque ya si no, estas criaturas que tienen que trabajan aquí y que hacen sus horas, pues me van a mirar malamente, como suelen. Os pido un aplauso enormísimo a Mónica, a Marco y a ustedes y a Ulrich. Muchísimas gracias.